Un inversor hace un por 1000 y se jubila. Así de simple, así de difícil. Todos sabemos que las materias primas permiten inversiones con grandes retornos, retornos que muchas veces son tan significativos que pueden cambiar tu vida por completo. Hoy entrevistamos uno de esos casos. Charlamos con Alberto Álvarez sobre su forma de inversión en materias primas y minería. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que hace poco se ha dado a conocer en la FUINTUIT y que se ha dado a conocer gracias a sus análisis y reflexiones realizadas tanto en X, en el anterior Twitter, como en su Substack sobre inversión en materias primas. Hoy, por primera vez en el programa, y espero que sea la primera de varias, tenemos el placer de charlar con Alberto Álvarez. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. A Alberto lo podéis encontrar en Twitter, en X, como el usuario AAG Research, y os podéis suscribir a su Substack en la dirección albertoag.substack.com. Por cierto, si estás escuchando esto y aún no estás suscrito al programa o al Substack de Alberto, por favor, hazlo, ¿vale? Porque vas a aprender mucho y no te vas a perder ninguna del contenido que estamos creando. Así que vamos a empezar en el capítulo sin más y lo primero sería, Alberto, ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión en materias primas? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Cómo fuiste para allí? Mi historia en las materias primas empieza en el 2016-2017, que en aquella época estaba viendo el sector de la plata y del oro, porque me parecían que los precios del oro y de la plata pues, eran muy bajos para lo que era la perspectiva histórica, y además las mineras cotizaban a un descuento bastante interesante respecto a lo que yo consideraba como fair value, o sea, lo que yo considero que, pues, su valoración debería ser, ¿no? Y estaba, pues básicamente investigando el sector de la plata, principalmente. Aunque poco después me metí al uranio, pero empezó como investigación de plata y de oro, básicamente, en el 2016-2017. De acuerdo. Entonces, tú dijiste de que considerabas que el fair value de estas mineras estaban considerablemente bajo, ¿no? ¿Tú lo calculas, digamos, por descuento de flujo y cómo tú valoras que algo está bajo en general, ¿no? Bueno, tengo en cuenta muchos factores, porque el sector minero yo creo que es fácilmente el sector más difícil que hay. En términos de retorno al inversor, yo creo que es posiblemente el peor sector del mundo. Entonces, a la hora de valorar una empresa, hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, en primer lugar, analizaba el equipo gestor, porque me parece que en un sector que es tan intensivo de capital, saber que los gestores de la empresa saben invertir bien ese capital me parece fundamental, ¿no? Sí, sí. En segundo lugar, me fijaba y me fijo en la calidad de los activos. Es decir, o sea, por ejemplo, Rick Rule tiene esta frase que me parece brillante, que es que construir una mina pequeña y construir una mina grande tienen exactamente el mismo riesgo, con lo cual no te molestes en invertir en minas pequeñas, ¿no? Entonces, a mí eso también me parece fundamental a la hora de analizar una empresa. En cuanto a los descuentos, respecto al flujo de caja, pues me parece que es una medida quizás poco útil para el sector, debido a que es muy complicado saber cuál es la vida útil de una mina, porque muchas veces a través de exploración
y de desarrollo, pues puedes aumentar la mina, puedes aumentar la vida de la mina, perdón. Y en segundo lugar, es muy complicado tener en cuenta la calidad del equipo gestor, la calidad de la infraestructura que tenga la mina, que para mí eso es una cosa fundamental. Y por otro lado, los royalties. Que los royalties, para los que no lo sepan, es un tipo de deuda perpetua en la cual se meten los mineros para financiar sus proyectos y que resta muchísima rentabilidad a sus proyectos. Es decir, o sea, para mí ver que un minero de plata ha vendido royalties de plata a otra empresa me parece un lado negativo a la mina y al proyecto, ¿no? Mm. Entonces, esos son un poco los factores que tengo en cuenta. Infraestructura, equipo gestor, calidad de los activos, vida de las minas y las royalties. Mm. Entonces, puedo entender un poco que por cómo lo estás diciendo o las cosas que tienes en cuenta, a ti te gusta invertir, digamos, en empresas que ya están produciendo. No, a ver, yo diría que mi especialidad son los proyectos en desarrollo Developers. em, y en general mi modelo favorito para valorarlos es comparativo. Es decir, o sea, Muy bien. intento buscar activos mineros Parecidos. que sean muy parecidos y los cotejo entre ellos. Sí, o sea, yo diría que esa es la manera más efectiva de poder analizar este tipo de empresas, ¿no? Incluso también con las empresas mineras que ya están en producción, me parece algo muy similar, es decir, o sea, buscar minas que produzcan algo muy parecido, a una pureza Mm. parecida y ver a cuánto cotiza cada una, ¿no? Mm. Sí, y ya vamos a hablar luego de esto, pero creo que ahora estás haciendo este ejercicio que estás diciendo, ¿no? Con mineras de oro. Creo que estás analizando, no sé, un porrón, ¿no? Sí, pues básicamente habré analizado unas 700 empresas en el último Madre mes. mía. Y básicamente he recogido datos pues minuciosamente leyendo los estudios económicos, que para los que no lo sepan, un estudio económico de una mina pues puede tener entre 300 y 600 páginas, aunque he llegado a ver estudios económicos de 900 páginas. Y, y básicamente cogiendo los datos de ahí, uno puede ir viendo primero la calidad del activo que tiene la mina y segundo, qué tipo de datos nos dan. Es decir, pues, por ejemplo, cuando uno estudia las empresas de minería en Canadá, la inmensa mayoría de ellas usan una tasa de descuento para el valor presente neto del 5%, ¿no? Mm. Que Muy es poco. insultante, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que esté un poco metido en temas de minería sabe que nadie les va a prestar dinero al 5%. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que a través de esos artículos, de esos estudios, se puede sacar mucha verdad sobre el activo de la mina y sobre la gente que lo está llevando. Mm, mm. No, no, totalmente. No, vamos a repasar un poco esos puntos que has dicho, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo en la mayoría de ellos. Y creo que cada uno, de alguna forma, tiene ah, más impacto dependiendo un poco de la etapa en la que nos encontremos. No es lo mismo al final una productora que una exploradora Greenfield, en la cual pues cada uno de estos activos son muy importantes y cobran más o menos valor dependiendo de la exposición que tengas, ¿no? El equipo gestor, yo estoy completamente de acuerdo. Necesitas a alguien que no sea un ladrón, por empezar, porque en este negocio hay mucho ladrón y necesitas gente con alta experiencia. Y experiencia, digamos, en el sector en el que estás. No es lo mismo, digamos, mina subterránea de oro que un open pit de uranio. Entendémoslo bien. Luego, la calidad de los activos, estoy completamente de acuerdo también. Puede ser algo un poco más difícil de analizar para aquellos que estén empezando, para aquellos que no de esto, pero si usamos un poco la técnica que dices de hacer comparativas, sí que podemos llegar a ver cómo los activos entre sí se pueden de esto.
Los descuentos de flujo de caja, bajo mi punto de vista, son importantes en el desarrollo cuando ya tienes, por ejemplo, un estudio, tienes un PEA, tienes un PFS, porque te ayuda a tener otro valor en cuanto a poder ser comparables, ¿vale? Am, la infraestructura, de acuerdo, completamente. Agua, electricidad son esenciales para llevar cualquier cosa. Tener una carretera cerca es vida o muerte a veces en un proyecto. Y las royalties es un punto muy importante de lo que has dicho, porque yo también estoy de acuerdo contigo. Un royalty del metal principal es media condena a un proyecto. Otra Sí, cosa es un metal secundario, ¿no? Como ahora está haciendo Adriatic Metals con el cobre, pues saca un poco de cobre de allí, no es algo importante para ellos, es completamente secundario para el proyecto, no afecta a los economics, se puede generar un royalty de allí. Para mí, perfecto. Pero un proyecto de plata que está dando un royalty de plata, no me parece correcto. sí, completamente de acuerdo. O sea, pues por ejemplo, una de mis inversiones que es Generation Mining, Mm, que es que están desarrollando un proyecto de paladio y platino en Canadá, mm, pues lo que han hecho es han vendido el 100% del oro que van a sacar y mm. un 20% del platino, porque su metal principal es el Paladio. paladio. Y ahora que están encontrando bastante cobre en el proyecto, pues mi Mm, sospecha es que van a vender parte del cobre, ¿no? claro, Dejando toda la exposición al paladio pues intacta, ¿no? Eso es un claro. poco lo que me gusta ver No, porque en además de esta forma, financiando de esta manera, no diluyes al accionariado, tienes dinero en el cual no viene a través de banco, ¿no? Que no tienes deuda y realmente para ti es un activo muy interesante que seguramente no ibas a sacar el provecho que sí que lo hará de una forma el royalty. Tengo una pregunta cuando has dicho proyectos similares, ¿no? Cuando dices proyectos similares y esas comparativas que haces, ¿cómo en tu análisis coges, digamos, el riesgo país, ¿no? Porque si tú miras una minera pongamos en Canadá, ¿no? Y pones otra minera que está en África, las mineras de Canadá siempre cotizan a múltiplos mayores que las mineras que están en África y el activo puede ser hasta más interesante el africano. Pero de alguna forma el dinero le gusta ir hacia esa dirección de ciertos países que, entre comillas, se consideran seguros, sí. ah, aunque tienen muchos otros riesgos, ¿eh? Que de alguna forma les da igual, digamos, ese dinero más seguro. Entonces, ¿tú cómo juegas en este sentido? Pues a ver, yo creo que el riesgo país es algo tremendamente relativo. Sabrás que a Canadá muchos le llaman el África del Norte, ¿no? Porque es que, digamos, como que tienes la misma riqueza mineral que en África y encima tienes unos riesgos políticos muy, muy importantes que la gente no considera. Ujú, Por ejemplo, o sea, pues todos aquellos que invirtieron en petróleo canadiense hace 20 años, pues no les ha ido demasiado bien, dependiendo de la empresa, claro, porque Canadá no les deja explotar al máximo los yacimientos petrolíferos del país, ¿no? mm, Entonces, yo creo que en cuanto a África, yo creo que se tiende a generalizar mucho. Yo creo que ahora mismo, pues, por ejemplo, lo que viene a ser Níger, Mali, pues son países que para mí no son, invertibles, ¿no? Porque es que, ujú, em, bueno, el riesgo político es enorme, pero por ejemplo en el 2020 Níger me parecía un país fantástico para invertir específicamente en uranio, ¿no? ujú, Pero es que, por ejemplo, hay países como Namibia que me parecen países fantásticos. Es un país que tiene casi el doble de la superficie de España y tiene 4 o 5 millones de habitantes. Entonces está el país medio vacío. Y es un país que depende muchísimo de la minería y sabes que no claro, no van a hacer tonterías en ese sentido. O sea, saben que es el pan suyo de cada día, es un país muy pobre. Entonces me parece que la gente se equivoca a la hora de generalizar mucho con África.
Dicho eso, a ver, yo intento ser agnóstico en cuanto al precio de los metales, ¿no? Porque pienso que predecir el futuro es imposible. Sin embargo, bueno, pues a mí me encanta la historia y pienso que, pues ahora mismo, en términos históricos, estamos en algo parecido a lo que estábamos en 1971, Mm, en el cual, o sea, la situación del dólar es insostenible, también probablemente la del euro, y vamos a ver devaluaciones muy importantes en las principales monedas a nivel mundial. Entonces pienso que el precio del oro fácilmente podría tener el mismo rendimiento que tuvo en los años 70 y 80, ¿no? Que pasó sí. de $30 la onza a 700. Mm, Entonces, si ocurre algo parecido, que no sé si va a ocurrir, no tengo ni idea. Es decir, o sea, mi tesis para invertir en el oro es más bien una tesis de escasez, no una tesis, digamos, macroeconómica. Pero suponiendo que ocurriese algo como ocurrió en los años 70 y 80, el oro a lo mejor se iría a 20.000 o 30.000 dólares la onza, ¿no? mm, Y en ese caso, yo no estoy interesado en invertir en África simplemente porque proyectos que antes valían 100 millones de dólares, ahora de repente van a valer 3.000 millones de dólares. Entonces, el dictador de turno, eh, o Dios no lo quiera, las multitudes enfurecidas van a querer un mayor trozo, ¿no? claro. De ese yacimiento. Entonces, yo ahora mismo me estoy intentando centrar bastante en Australia y en Estados Unidos. Canadá no Vale. tanto, porque me parece que sigue teniendo su riesgo, aunque tengo cierto optimismo respecto a las elecciones del 2025, en la que creo que van a ganar los conservadores y va a ser muy positivo para la industria minera. Perfecto. Entonces, de alguna forma, tienes algunos países, evidentemente, políticamente, de que no inviertes, pero Sí, mayoritariamente tú valoras de forma igual, digamos, los proyectos indistintamente de alguna forma de donde estén para sacar esa oportunidad y ahora mismo estás más centrado en lo que es América y Australia. Sí, porque es Am, que, sí, perdón, o sea, una cosa más, o sea, porque es que también eh, tengamos en cuenta el descuento de las empresas. Es decir, o sea, antes mencionabas, y tenías toda la razón, que en Canadá y en Estados Unidos los activos cotizan a un descuento mucho menor que en África, ¿no? ujú, Eh, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo, Global Atomic, que para los que no lo conozcan es una empresa que tiene un yacimiento enorme de uranio en Níger. eh, Pues Global Atomic en el 2018-2020, que es cuando yo lo compré, que lo compré a 45 céntimos, pues me daba igual el riesgo país, porque es que cotizaba a más de un 90% de descuento respecto a lo que debería valer esa mina, ¿no? Ahora mismo, comprar Global Atomic en la esperanza de que se duplique no tiene ningún sentido para mí, porque es que me estoy exponiendo a un riesgo gigantesco, que es que entren los rusos o los chinos y pase a ser un tipo de país satélite del otro bloque, ¿no? Del sí, bloque ruso-chino. Entonces, sí, del para que mí no no tiene ningún podemos sentido. invertir. Sí, Perfecto, sí, mira, pues ahora me lo has dejado como muy, muy bien, como para que volvemos un poco al uranio, ¿no? sí, Tú dijiste que empezaste con todo lo que fue oro, plata, pero que luego te moviste al uranio. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te llamó, digamos, de la tesis? ¿Sobre qué época fue? Porque no sé si estabas diciendo 2017, entonces esto es bastante temprano, ¿no? Y sí. de alguna forma, ¿en qué, cómo te expusiste a ello? Y si por lo que has dicho, entiendo que ahora estás fuera mayoritariamente, al menos de equities de allí, ¿no? Sí, bueno, empezando por el principio de tu pregunta, Sí, yo descubrí el uranio por serendipia. Y esto yo siempre lo cuento como anécdota porque me parece realmente chistoso. O sea, yo estaba viendo una conferencia sobre mineros de oro en YouTube y de repente YouTube me recomendó una conferencia sobre mineros de uranio.
Y dije, pues mira, pues por pura Voy a curiosidad mirar. voy a mirar, sí, 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 a ver qué me está recomendando el algoritmo, ¿no? Em, y me pareció un sector muy interesante, ¿no? O sea, me pareció que, por un lado, tenías a los productores vendiendo el uranio a $35 la libra, a $40 la libra, y les costaba producirlo entre $45 y $65, ¿no? Con la excepción claramente de Kazatomprom, que lo produce a 30 pavos o a 20 pavos, a $20 cuando era Pero ellos juegan aparte. justo, o sea, ellos son como el Arabia Saudí, ¿no? Del uranio. Entonces, me parecía que era un sector muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, yo ya en aquel entonces sabía bastante de energía nuclear y, y ¿Sí? sabía que ¿Debido a qué? ¿Tienes algo de formación en energía nuclear? pues mira, pues también serendipia, porque tengo un tío que ha trabajado toda la vida en el Ministerio de Energía y Muy desde bien. siempre me ha hablado de la energía nuclear. Entonces, pues desde niño, pues me contaba curiosidades sobre la energía nuclear, sobre el carbón, sobre el gas. Entonces, como que de él recibí como cierta formación, ¿no? Sí. Entonces, pues yo sabía que esa industria tenía un gran futuro, simple y llanamente porque el mundo necesita energía de base, es decir, necesitamos energía 24 horas al día, los 365 días del año. Y la energía solar y la eólica, por muy económicas que se hayan vuelto y rentables que se hayan vuelto, no te pueden dar esa energía, es sencillamente imposible. Entonces, si queremos conseguir un mundo con menos emisiones de CO2 y queremos energía 24 horas al día, la única solución es la nuclear. A no ser que tengas la suerte de vivir en Noruega, donde el 92% de la energía eléctrica viene de la hidráulica, ¿no? Porque tienen muchísimos desniveles de agua que les permite captar la energía del agua, ¿no? Em, entonces, pues esos son los dos principales pilares, ¿no? Me encontré a una industria que estaba destruyéndose a sí misma porque vendían por debajo del precio de coste y por otro lado, esa misma industria pues tenía un futuro brillante, ¿no? Bueno, o sea, a mí me gusta mucho pensarlo en términos de una conferencia que dio Warren Buffett hace como 40 años en la Universidad George Washington, si no recuerdo, que él hablaba de la industria del chicle. Y él decía una cosa, o sea, y él lo resumió en una frase que me parece brillante, que decía, si eres capaz de entender de aquí a 50 años el futuro de la industria y sabes que esa industria va a tener un futuro brillante, si eres capaz de comprar esa industria a un buen precio, vas a hacer muchísimo dinero. Entonces, o sea, yo cuando vi esta conferencia de uranio, esa frase de Buffett resonó muchísimo en mí, porque dije, madre mía, o sea, con lo poco que sé, yo sé que de aquí a 50 años la industria nuclear va a tener un futuro brillante. Me da igual si va a haber otro Fukushima o no, porque es que, o sea, esas cosas ocurren y está fuera de nuestro alcance y de nuestro control, ¿no? Mm. Em, y en ese momento podía comprar la industria a precio de derribo. Sí. Todo esto dicho, llegué muy pronto. Entre el 2017 y el 2020, creo que perdí el 50% del dinero que invertí en el 2017-2018, porque en el 2020 ocurrió el COVID. Ujú. Pero desde el 2020 al 2022 saqué una rentabilidad media del 1000%. Bueno, vamos a ver, desde el 2020 realmente fue una rentabilidad del 2000%, pero desde que invertí todo en el 2017-2018 y también invertí algo en el 2020, una rentabilidad media de mi portafolio del 1000%. ¿Ampliaste durante el COVID? Sí,
además tuve mucha suerte porque encontré una empresa que se llamaba Bimi Resources, Ujú. que cotizaba a un 90% de descuento respecto a sus comparativas y encima estaba en Australia, con lo cual el riesgo país pues era inexistente, ¿no? Claro, Que esta empresa la acabó comprando John Borshoff a través de Deep Yellow. muy bien, muy bien. Entonces sí. eh, eh, En 2017 no debía haber demasiadas mineras, ¿no? ¿Cotizadas o qué? pues mira, en 2017 había, porque lo busqué, había entre 70 y 80 empresas en el mundo que tuvieran algo que ver con el uranio o la industria nuclear, Mm, que cotizaran en bolsa, obviamente aparte de las compañías eléctricas. mm. Y entre el 2017 y el 2018 las analicé todas. Dije, pues mira, son 70 empresas, me pareció un número razonable y fui Sí, una hombre, por una. comparado con lo que estás haciendo ahora, no, Sí, es sí, pan comido. efectivamente, pan comido. Vamos, o en comparación a lo que hice con el platino y el paladio, Mm, que es que hay 20 empresas o 30 empresas en el mundo de paladio y platino, ¿no? mm, mm, mm. Y, bueno, y es curiosidad, ¿tú te has jubilado, digamos, gracias al uranio? Sí, 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 sí. Vamos, sí. En pocas palabras, sí. Eh, eh, Y, y, pasé a, y, pasé a y vivir de mis inversiones y muy bien. en enero del 2022 vendí todas mis posiciones en el uranio porque me parecía que cotizaban a una prima sobre mi valoración que era absurda. Mm. Y sí, pues le saqué un 1000% de rentabilidad a mis inversiones y gracias a eso me retiré, me jubilé, sí, por así decirlo, que suena raro porque tengo 26 años. eh, Exacto, te iba a preguntar, digo, yo he visto fotos tuyas, pareces joven, aunque, y te lo dijo por teléfono, esta voz que tiene parece que, no sé, sea cantante o algo, pero el chico es joven. Entonces, digamos, menos de 30, estamos diciendo de que alguien, gracias a las materias primas, de alguna forma se jubiló. O sea, no, creo que no hay mejor título, ¿no? Para el capítulo de esta semana, digamos. pues sí, me parece muy buen título. Muy bien, entonces nos plantamos 2022 porque además, dime, eh, creo que coincide que vendiste con la salida de Sprott a bolsa Sinceramente no me o acuerdo. run run. No me acuerdo cuando Sprott compró Uranium Physical Trust, creo que se llamaba en aquella época, que era una subsidiaria de Denison, si no recuerdo mal. Ah, No recuerdo cuándo la compraron. ahora, mira, no, Inception Date, julio de 2021. O sea, un Pues poquito, sí. bueno, pero todo el boom que ocasionó esa salida. Sí, 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 sí. Sí que es cierto que vendí un poco mal en Core Energy. La podría haber vendido mejor porque llegó a estar respecto a mi precio de compra a un 2000% y la vendí creo que a un más 600%. Pero vamos, ¿Cómo, estoy, cómo, cómo aguantas una posición al 2000%? no lo miraba muy a menudo. Sí, o sea, es la cruda realidad. O sea, me pasaba el día leyendo y aprendiendo, que es lo que más me gusta. Encima, en aquella época me estaba terminando de sacar un máster en Value Investing, entonces dedicaba mucho tiempo a mi tesis, que la tesis la hice sobre Kazatomprom. Mm, Entonces, pues de repente, pues en el finales de 2021 me encontré que en 3 meses había hecho más dinero que en los últimos 5 años. claro. Entonces sí, o sea, sí que es cierto pues que en el 2021 pues veía que algo raro estaba pasando porque yo miro todos los días, digamos, no mi portafolio en el broker, pero todos los días miro en investing.com todas las empresas en las que tengo invertidos y Mm, veía pues que todos los días estaba subiendo un 20% las empresas de uranio. Y dije, pues mira, pues me bien, alegro porque llevo esperando casi 5 años, ¿no? claro. Pero no tenía ni idea de cuánto dinero estaba ganando. Mm.
Am, durante este periodo, porque además esto es como muy común, ¿no? En commodities así cíclicas, ¿no? Dijiste 2017-2020 perdiste un 50% de todo debido, en parte debido al COVID. Am, ¿Cómo viviste, digamos, ese periodo? Con mucho dolor, porque había dedicado cientos de horas a investigar todas las empresas del sector, estaba escribiendo una tesis sobre Kazatomprom y era realmente tremendo, ¿no? Ah, Em, em, pero bueno, o sea, dije, mira, o sea, pues mira, o sea, en aquella época pues tenía, ¿cuánto? 24 años y dije, pues mira, soy joven, si lo pierdo todo, pues lo pierdo todo. Tenía algo más de dinero ahorrado porque en aquella época trabajaba y decidí, o sea, por un lado, meter todo el efectivo que tenía al uranio y por otro lado, vender otras cosas que tenía y meterlo al uranio. Como curiosidad, tenía una empresa que se llama Peabody Energy, que ahora está muy de moda. Eh, Vendí Peabody Energy a dos dólares la acción para comprar más uranio. Y para los que no lo sepan, pues ahora Peabody no sé cuánto cotizará, pero pues mira, cotiza a 24 dólares la acción, ¿no? O sea mm. que Bueno, claro. sí, sí, o sea, que estaba completamente centrado en el uranio. Peabody es de carbón, ¿verdad? Es Sí, carbonera. exacto. Peabody Sí. ese carbón y no tenía ni idea de lo que se le venía encima al carbón. O sea, no me imaginaba Bueno, que... porque hubo ese ciclo de energético tan chungo hace unos años, donde el gas se disparó tanto y entonces el carbón subió muchísimo. Sí, 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 sí. Entonces eso, o sea, vendí todo lo que tenía y compré más uranio. Muy bien. Entonces, nos centramos en 2022, ¿no? Supongo que hicisteis alguna fiesta con ese rendimiento. Y entonces, En no sé, entiendo ahora sigue habiendo, ¿no?, ese boom de uranio, se sigue hablando del uranio, además en el último año 2023, aunque las equities no lo han reflejado de la misma manera, pero el spot ha subido muchísimo, hemos llegado, no sé si a ciento y pico dólares la libra. Ujú. Tú, por lo que he leído en Twitter, sigues expuesto únicamente a uranio físico, ¿es verdad? Sí, correcto, sí, sí, sí. Además, a nivel personal no lo tengo porque me parece que, o sea, es decir, o sea, yo a nivel personal, mi manera favorita de enfocar las acciones no es tanto en el upside, sino en el downside. Es decir, o sea, prefiero mirar cuánto puedo perder que cuánto puedo Mm, ganar. muy bien. Entonces, la razón por la que mis artículos publico el upside es porque digo, mira, o sea, si una acción, pongamos Ero Copper, que es una sobre las que he escrito, tiene un upside potencial del 500%, el downside es bastante pequeño. O sea, intento enfocarlo así, ¿no? Mm. Entonces, para mí, el upside que tiene ahora mismo el uranio físico, pongamos que se puede triplicar desde aquí. Pero también se podría hundir. Entonces, es decir, o sea, ¿Tú crees para mí que el upside se puede triplicar? O sea, ¿tú estás diciendo que nos vamos a $300 la libra? podríamos irnos perfectamente a 300 dólares la libra. Ujú. Lo comentaba en el programa con Albert Millán que en las commodities, en los metales específicamente, los ciclos funcionan como un péndulo. Sí, eh, que el péndulo nunca se queda en el medio. Es decir, o sea, el péndulo pasa de un extremo a otro, ¿no? mm, Entonces, Albert me preguntaba sobre los precios de equilibrio y demás, y es que los precios de equilibrio solo existen en los modelos económicos claro. eh, de los teoristas, ¿no? O sea, de los que tienen doctorados en economía. En el mundo de los metales y en general en el mundo real no existen los puntos de equilibrio y en los metales es que es imposible que existan. Si uno ve cualquier gráfico histórico del precio de los metales, lo puede ver fácilmente. Es decir, o sea, los metales pasan de mínimos a máximos en muy poco tiempo
y en cuanto llegan al máximo se derrumban también en muy poco tiempo, ¿no? O sea, lo que decía Rick Rule de que la cura para los precios bajos son precios bajos, ¿no? Y Exacto. la cura para precios altos son precios altos. Final es el ciclo de materia prima, que no sé si hemos hecho es que ahora ya llevamos bastantes programas, no sé si un ciento y pico. No sé si he hecho un capítulo específico del ciclo de materia prima, pero es algo que si no revisaré y que sí que deberíamos hacer. Pero bueno, tienes toda la razón. El precio de equilibrio, que se podría entender como un precio estable, digamos, o ficticio de contrato a largo plazo, que esto sí que sucede, contratos a largo plazo, pero al final, si tú tienes un vaivén, el precio del spot te va a marcar mucho y al final es oferta-demanda, si hay otra materia prima que te la puede sustituir o no, si ese incremento de precios ha conseguido llegar nueva oferta dentro del mercado, que te va a hacer modular muchísimo y fluctuar muchísimo el precio de la materia prima hacia hacer mucho dinero o hacia las empresas mineras hacer perder dinero, ¿no? Sí, bueno, además las empresas mineras son famosas por ser capaces de perder dinero aunque los precios del oro estén altos. Es decir, o sea, Sí. en los últimos resultados de Newmont, eh, uno puede ver que es que tienen un free cash flow negativo, que sí que es cierto que han hecho una adquisición, pero que a esos precios del oro es Bueno, impresionante. es algo de lo que decía Rick Rule, decía, sí, que las empresas de oro, digamos, aún seguían algunas de ellas con ese sentimiento o esas mismas características de cuando subió hace en el último, digamos, ciclo positivo del oro, que todo el mundo esperaba de que generaran mucho dinero, pero en cambio no controlaban sus gastos y que entonces no había un retorno real al accionista, ¿no? Y nos encontramos con algunas empresas que aún siguen con esa dinámica y por eso ves que por mucho que el precio de la materia prima haya subido tanto, pues no se ve reflejado en un incremento como tal o como se debería esperar en algunas de estas empresas, ¿no? Sí, sí, completamente, vamos, o sea, y de hecho esto lo ves incluso en las mejores empresas del mundo. Es decir, si sacas ahora mismo en tu ordenador el gráfico del precio en bolsa de Glencore, ves que salieron en bolsa en el 2011 y no han recuperado el precio de la oferta pública de valores hasta el 2022. Es decir, que tuvieron a los accionistas 10 años perdiendo dinero. Eh, a Y, pesar y- de que los precios de los metales con los que trabajan, que son principalmente el cobre y el carbón, se han disparado, ¿no? y- y que no podemos pensar que 20 años, digamos, el precio real debería ser el mismo, sino que se ha perdido mucho dinero, digamos, en la inflación cada año como para no tener un beneficio por acción. Am, Te iba a preguntar, ¿tú ahora ves alguna materia prima en una situación parecida a lo que fue uranio 2017? La única que veo parecida es el paladio y el platino, eh, porque básicamente ninguna de las empresas de paladio y platino, quitando la rusa Nornickel, están ganando dinero. Eh, es decir, o sea, y eso sí que es muy curioso, ¿no? Porque digamos que Sudáfrica, en este caso, sería algo parecido al Kazajistán del paladio y el platino, porque es el mayor productor de PGMs del mundo de lejos, Mm, y todos los productores de Sudáfrica están perdiendo dinero, porque producen la onza a 1.000 y poco dólares la onza, y la onza de paladio y platino está entre $950 y $1.000. Entonces, están todos o en break-even o perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Em, Además, hemos tenido una subida de salarios importantísima. Yo cuando veo los resultados de las empresas en el primer trimestre de este año y me voy a las notas, veo que es que la compensación a los empleados se ha disparado de una manera completamente desproporcionada. Entonces, yo creo que eso está afectando muchísimo a la rentabilidad de las mineras, ¿no? Yo creo que es que las mineras
están entre la espada y la pared, en el sentido de que ahí el negocio bueno son las royalties y el negocio malo es la producción de minerales. Y de hecho yo hice un estudio que publiqué en Twitter en el cual se mostraba que si inviertes simplemente en las royalties y te dejas de tonterías, te dejas del S&P 500 y de cualquier otro índice, sacas una rentabilidad anualizada de casi el 20%. Y además durante los últimos, creo que 25 años. O sea, que es que ahí las royalties realmente han sabido jugar el sector muchísimo mejor que las mineras. Si preguntas a los expertos, como Lobo Tigre, que creo que las tiene en el programa, Sí, sí, sí. si preguntas eh, a estos research, ahora no me sale ninguno, de minería, todos te van a decir que eso está a punto de cambiar, que ahora es el turno de las mineras de ganar dinero, pero no te ofrecen ninguna razón lógica, ¿no? Es decir, o sea, y no hay ninguna razón lógica por la cual las royalties vayan a salir perdiendo ahora en comparación a las mineras. Entonces, yo sigo pensando que las mineras siguen siendo muy mala idea. Yo creo que el GDX y el GDXJ, que para los que no lo sepan son los principales ETFs de minería de oro, Sí. van a seguir rindiendo menos que el metal físico. Entonces, bueno, o sea, si te parece bien, o sea, te cuento un poco ahora mismo cuál es mi tesis del oro o prefieres PGMs, no sé muy bien Sí, por dónde. no, bueno, simplemente hacer un par de comentarios sobre lo que has dicho, ¿vale? Estoy de acuerdo, digamos, GDX y GDXJ va a seguir perdiendo dinero porque, digamos, las mineras en general y las juniors en general son un negocio que quema dinero. Creo que Rick Rule también lo decía, de que si pusiéramos todas las juniors en un único ETF, perdería no sé cuántos millones anualizados. Y esto al final tienes una minera de cada 1000 es la que termina siendo productiva, ¿no? Termina en producción. Por lo tanto, son muchos años de quemar dinero y muchas empresas que no llegan en ningún sitio. Ah, el negocio de las royalties, estoy de acuerdo, ha funcionado muy bien y está dando mucho retorno. Estaba mirando ahora Franco Nevada, por ejemplo, que probablemente es el mayor exponente. En los últimos 10 años, retorno 200%. Mm, bueno, son empresas que funcionan y luego que vamos a ver un tipo de negocio que seguramente, y por eso creo que no va a cambiar, de que las royalties van a ser las únicas, este tipo de monstruos, capaces de financiar ciertos proyectos gigantes que a día de hoy están ocurriendo. ¿Quién va a poder financiar Filo, Vicuña en general? Necesitas a alguien que aporte mucho dinero para una parte y hasta las majors van a tener según qué majors problemas. En cambio, seguramente royalties, que lo único que son al final son casi como un banco, seguramente te va a financiar este tipo de cosas. Y entonces son aspectos a tener en cuenta. Me sorprende de forma significativa, de alguna forma, que esté tan mal, y la verdad que no lo he estudiado, paladio platino. Supongo que en parte debe venir por la mentalidad de que todo el mundo se irá hacia el coche eléctrico y que su demanda va a bajar, porque si no, no puedo entender muy bien el, el por qué estamos en un precio tan bajo y más sabiendo de que muchos de los países productores tienen problemas políticos importantes, ¿no? Bueno, o sea, en el artículo que publiqué sobre el paladio y el platino, explicaba un poco las razones, ¿no? Por las cuales los precios están tan bajos, están de hecho por debajo del coste de producción. Eh, para mí hay varias razones. La primera es que Nornickel produce el paladio gratis. Es Mm, decir, o sea, para ellos es un subproducto de sus operaciones de níquel, ¿no? mm,
Entonces, digamos como que ellos son un poco el Kazatomprom del paladio. Sí, Eh, Vamos, ojalá Kazatomprom pudiera decir que produce el uranio gratis, ¿no? claro. Y es que encima Nornickel produce el 40% del paladio del mundo. Mm, Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, como tú bien has dicho, el tema de los coches eléctricos, en el cual los políticos, Elon Musk, nos llevan diciendo años que el coche eléctrico es el futuro, hay 1000 subsidios para financiar infraestructura de coches eléctricos y demás, que son totalmente absurdos, ¿no? O sea, como anécdota, yo tengo un amigo que es ingeniero de petróleo en CEPSA y me comentaba que el gobierno les ha dado muchísimos subsidios para hacer adaptadores de coches eléctricos en las gasolineras para camiones. Pero es que no hay ningún camión eléctrico claro. eh, ahora mismo en el mercado. Y si lo hubiera, las empresas de camiones, que es que es un oligopolio, para los que no lo sepan. Yo lo investigué hace años y es que hay siete empresas o 6 empresas en el mundo que controlan la producción de camiones. Em, yo creo que todas ellas saben perfectamente que el camión eléctrico es una cosa completamente distópica. No funciona, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la guerra en Ucrania, en la cual muchos sospechan, entre ellos Rick Rule, que, que el gobierno ruso está vendiendo todo lo que tiene en inventario para poder financiar la guerra. Y entre ello, pues no tengo ninguna duda de que tenía mucho paladio y que están pidiendo a Nornickel vender todo el paladio que puedan para Va poder, a seguir financiar. para poder financiar la guerra, ¿no? Y por último, tenemos, y esto lo tengo en el artículo en Substack, unas posiciones cortas sobre el paladio que son gigantescas. En el artículo tengo una tabla sobre todas las posiciones de contratos largas versus cortas en todas las materias primas y hay, si no recuerdo mal, 5 o 6 veces más posiciones cortas en el paladio que largas. Y Mm, para los que no lo sepan, o sea, para poder ponerte corto en algo, tienes que primero venderlo. claro. Entonces, toda esta gente que se ha puesto corta en el paladio, que está apostando en contra del paladio, ha vendido muchísimo paladio al mercado y lo ha inundado. Muy, Y es un mercado muy pequeño. Creo recordar que entre paladio y platino se producen todos los años unas 15 millones de onzas o 16 millones de onzas, que si lo comparas a las 100 millones de onzas que se producen de oro, es que es un mercado enano, ¿no? claro, claro. Entonces, esas son las principales razones por las cuales el paladio y el platino están bajos. Y creo que todas ellas son transitorias. Es decir, o sea, yo no creo que la posición corta versus larga del paladio vaya a aumentar mucho más. Los coches eléctricos, el aumento de ventas de coches eléctricos es mucho menor al esperado. Ujú, Em, Se está aumentando la producción de coches de combustión interna y de coches híbridos y híbridos enchufables, y las 3 categorías llevan catalizadores que están hechos o de platino o de paladio. También los hay de rodio, pero el rodio es mucho más caro. claro. Entonces, creo que todas esas condiciones son transitorias. Entonces, me preguntabas, ¿hay algún metal que esté como el uranio en el 2017? Pues el paladio y el platino, porque es que, como le gusta decir a Rick Rule, no es una cuestión de si ocurre esto, va a subir el precio. Es una cuestión de cuándo va a subir el precio. Y como dice Rick, o sea, yo prefiero llegar pronto y equivocarme que tarde y no poder llegar. Es decir, o sea, yo prefiero llegar ahora al sector de los PGMs, volver a perder un 50%, que es que no me importa,
Y, No, o para sea, hacerte un 1000, ¿no? Está claro. exacto, para hacerme un 1000 dentro de aquí a 5 o 6 años. Entonces, yo creo que ese es el principal sector que ahora mismo está parecido al uranio. Mm. Sí, y bueno, y recomiendo a todo el mundo leerse el artículo. Como has dicho, no hay tantas empresas, hay ciertos países con ciertos riesgos, por lo tanto, las opciones reales de invertir, al menos hoy, son limitadas, ¿no? Por lo tanto, el dinero inteligente cuando tenga que llegar, o el dinero, digamos, que no le gusta tanto el riesgo, que llega más tarde, pues va a llegar a pocas posiciones, ¿no? Yo sé que te tienes que ir, pero te voy a hacer dos preguntas pequeñas, ¿vale? Antes de terminar. La Tranquilo, primera tranquilo, es, vamos. Tengo todavía 25 minutos, o sea que vale, no hay prisa. perfecto. El primero es, has dicho que para ti el oro es, está más ligado a la escasez, tu tesis del oro, que no, digamos, una devaluación importante de monetaria, por mucho de que consideres de que nos encontramos en un escenario parecido a los 70, que estoy de acuerdo contigo, y que hemos estrellado varias veces en el programa. Explícame un poco el por qué consideras que es debido a la escasez. Bueno, o sea, pues mira, aquí te lo voy a leer de mi artículo sobre el oro. Hay un gestor de fondos que se llama Scott Riordan de Mm, Dakota Funds, em, que él hizo un estudio sobre cuáles son las reservas de oro de las mineras. Para los que no lo sepan, reservas y recursos son diferentes. Las reservas sí. siguen una definición mucho más estricta que los recursos. Y él, Bueno, una es que es económicamente viable y la otra no, básicamente, para e- e- ponerlo e- e- fácil. efectivamente, efectivamente. Entonces, o sea, ciñéndonos a las reservas, en el 2012 había 967 millones de onzas, perdón, sí, en el 2012 había 967 millones de onzas de oro en el mundo, en las grandes empresas de minería. En el 2019, las reservas habían caído a 670 millones. Y eso es en el 2019. Es decir, que probablemente hoy en 2024 las reservas a lo mejor han caído otro 20 o 30%. Lo cual significa que si seguimos produciendo entre 100 millones y 110 millones de onzas al año de oro, a las grandes mineras les quedan 4 o 5 años de recursos, perdón, de reservas hasta que se les acaben. Entonces tendrán que tirar de sus recursos que son mucho menos económicos y su rentabilidad va a disminuir aún más, si cabe, porque es que ya, vamos, la rentabilidad de las grandes mineras es horrible, ¿no? Claro. Em, entonces, eso es un poco mi tesis en una frase. Es decir, o sea, las grandes mineras se han estado centrando en ser rentables y en ser grandes y en conseguir sinergias y en conseguir economías de escala en vez de hacer su trabajo, que es que hacer su trabajo es mantener la industria viva a través de desarrollo, a través de exploración. Em, entonces, creo que la escasez en el oro es una cosa que muy poca gente tiene en cuenta y que es brutal. O sea, entonces, o sea, yo esto lo digo mucho en Twitter y la gente me lo critica mucho y hace muy bien. A mí me encanta que la gente me critique mis tesis de inversión, porque siempre digo que aun asumiendo que el oro se vaya a 20.000 dólares la onza, es que ese free cash flow que van a conseguir, si es que lo consiguen, porque es que las mineras de oro tienen un track record muy malo de devolver dinero a los accionistas, no va a ir a los accionistas, porque es que no van a tener oro que producir de aquí a 5 o 6 años. Entonces, o sea, todo ese free cash flow se va a ir en exploración, se va a ir en adquisiciones y fusiones para poder conseguir más onzas. Ujú. En el artículo pongo de ejemplo varias fusiones que han ocurrido
en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, la de Barrick, la de Randgold, la Sí, de Goldcorp y la de Newmont, Agnico Eagle comprando Kirkland, sí. Newmont comprando Newcrest, Agnico comprando Yamana junto con Pan American. Y es que todas estas fusiones no crean recursos ni reservas. Lo único que hacen son crear sinergias. Entonces, lo que el sector necesita no son ese tipo de transacciones. Lo que el sector necesita es que alguien como Barrick entre y compre alguien como Tudor Gold. Que yo no pienso que Tudor Gold sea una buena empresa, ¿eh? Pero Tudor Gold tiene 20 millones de onzas en recursos. Entonces, Bueno, eso ha sido un poco, creo, la fluctuación que está cogiendo desde ya hace años las senior, ¿no? De alguna forma, antes las senior exploraban, dejaron de explorar, empezaron a hacer M&A y ahora básicamente su exploración es de los mismos proyectos, expandir un poco reservas y las senior no están yendo, digamos, no diría a la aventura, ¿no? Pero no compran cosas pequeñas, ya compran cosas que ya estén consolidadas. Puede que sean más mid-tiers quienes están haciendo eso. Me viene a la cabeza que ha venido en el programa Fortuna Silver con todos los diferentes adquisiciones que ha hecho África y las ha hecho de proyectos que están en desarrollo con mucho potencial de exploración y están invirtiendo mucho dinero en explorar todas esas concesiones. Pero sí que es verdad de que las grandes empresas se están moviendo de una forma diferente. Puede por el tipo de inversores que tienen y por el riesgo que puede suponer ciertas inversiones que no lo ven claro, pero este shift que ha tomado la industria, no sé, en sus valoraciones por lo que debería ser, no se ve reflejado, bueno, no, lo que deberían valorarse, ¿no? pero es que mira, es que lo tengo aquí en mi análisis que estoy haciendo para el oro. Vamos a ver dónde tengo Fortuna. Mira, Fortuna Silver va a producir el próximo año digamos, como que el margen bajo de su guidance va a producir 343.000 onzas de oro. Ujú. Es que esos son migajas en comparación a las 110 millones de onzas que produce el mundo. Es decir, o sea, sí, o sea, Fortuna Silver y otros están haciendo adquisiciones muy interesantes de cara a mantener vivo el sector. Pero es que aquí Claro, los que tienen que remangarse las mangas son, sí, sí. son Barrick, son Newmont, y no lo están haciendo, ¿no? Y para mí eso es algo muy preocupante de cara a la industria. Me parece que no están haciendo bien su trabajo y es muy curioso porque es que lo estoy viendo aquí, o sea, la industria se gasta más o menos 6.000 millones de dólares al año en exploración. Pero es que la última vez que en un año se encontraron 110 millones de onzas, que eso simplemente sería para mantener el sector con vida, fue en el año 2009. Es decir, o Bueno, es sea, que que aquí, no está habiendo grandes descubrimientos en general en metales. No se está gastando bien el dinero o o no hay profesionales suficientes o es demasiado complicado encontrarlo porque ya hace años se han descubierto todo lo que es fácil. Entonces, hay un gran problema de encontrar nuevos yacimientos y que sean de esto. Luego, si ocurren que hay alguno, ¿no? Y yo qué sé, ahora me acuerdo, por ejemplo, de ah, uno de Niobe en Australia, pues se ha revalorizado en la bolsa un montón, ¿no? Y ese tipo de descubrimientos de esto, pero grandes descubrimientos de grandes onzas de oro, grandes libras de cobre, hay lo que ya hace muchos años se empezó a descubrir. No hay muchas cosas nuevas, digamos. sí, o sea, y no es un problema, o sea, y es un problema probablemente de dinero, ¿eh? Porque Mm. fíjate, en el año 2012 la industria se gastó 10.000 millones de dólares, que fue el máximo histórico en exploración. En el año 2012 se encontraron menos de 20 millones de onzas. O sea, que es que en todo el mundo, o sea, es que no es nada, ¿no?
Entonces, un poco a lo que iba antes, yo creo que aquí la jugada no es comprar los productores de oro, porque como te digo, se van a gastar todo el dinero en M&A durante los próximos 10 años. Yo creo que aquí la jugada es comprar o mineros que acaban de empezar a producir y tengan décadas por delante, que hay muy pocos, o proyectos en desarrollo de muy alta calidad y que vayan a producir cientos de miles de onzas durante décadas. Mm, muy bien. Es algo muy arriesgado porque, digamos, como que el sector del desarrollo es un sector muy complicado, pero me parece que es donde se va el dinero, ¿no? O sea, el dinero, por mucho que le guste pensar a los accionistas de Agnico o de Newmont, el dinero no va a ir a parar a sus manos. Va a ir a parar a las manos de las targets, de los objetivos que tengan esas empresas para poder aumentar producción. Perfecto. Entonces, la última pregunta, y con eso ya terminamos, sería, sé que tienes Zero Copper, tienes un artículo, lo has puesto aquí. Entonces, ¿eres bullish con el cobre? Sí, aunque te repito, o sea, yo soy agnóstico en cuanto al precio de los metales, em, pero por eso me Pero gusta hemos fijarme. pasado, hemos pasado toda la entrevista hablando de precios de metales, todo siendo agnóstico, ¿eh? Sí, o sea, correcto, pero que eh, ahí está la cosa, que es que yo no sé cuál va a ser el precio del cobre de aquí a 5 años, que no tengo ni idea, ¿no? Igual que no tengo ni idea de cuál va a ser el precio del oro de aquí a 5 años. Lo único que sé respecto al oro, por ejemplo, es que la escasez de reservas va a empujar a los mineros a comprar productos en desarrollo y se van a pelear por ellos. Con lo cual, es que me da igual el precio del oro. Lo único que tengo que tener en cartera son los proyectos en desarrollo por los cuales se van a pelear. Em, Claro. yo sé que hay una escasez en los PGMs, con lo cual me da igual, en cierto sentido, el precio de los PGMs. Sé que en algún momento Sibanye, Anglo American, Impala van a empezar a comprar todos los proyectos en desarrollo de PGMs que hay en el mundo. Y es que hay 4 o 5 proyectos en desarrollo de PGMs, con lo cual, o sea, si compras esos 5 proyectos, vas a ganar mucho más dinero que si compras Sibanye. Y respecto al cobre, pues es que a mí con Eurocopper me da igual que el cobre se vaya a $10 la libra o se vaya a $3 la libra. Lo que yo sé de Eurocopper es que de aquí a 12 meses van a duplicar la producción y ya tienen toda la infraestructura de agua hecha, toda la infraestructura eléctrica hecha. Y encima es una infraestructura propietaria, es decir, o sea, es solo de ellos, está conectada a una central hidráulica, con lo cual tienen energía sin emisiones de CO2, tienen agua a raudales barata, tienen electricidad aparte de limpia, la tienen barata, y tienen un equipo gestor que ha convertido Eurocopper en un don nadie, en uno de los mayores productores de cobre del mundo en 8 años. O sea, tiene un equipo gestor fantástico, ¿no? Ujú. Y tiene un perfil de aumento de producción pues muy importante. Y respecto al precio del cobre, pues es que me da igual, porque es que Eurocopper ha diversificado sus riesgos a través de opciones y si el precio del cobre baja de $3,75 la libra, las opciones entran en in the money y van a ganar dinero aún así. Aparte de que Eurocopper le cuesta producir la libra entre $2 y $2,50. Con lo cual, o sea, mucho tiene que bajar el precio del cobre para que no ganen dinero. Perfecto, perfecto. Pues creo que ha quedado súper claro tu visión. Hemos conocido un poco la forma de invertir, cómo te iniciaste.
Me alegro mucho de que España permita a gente con menos de 30 años poderse jubilar. Ah, ah, y nada, simplemente muchas gracias por pasar el programa, por explicarnos, por poderte conocer un poco. Y ya te digo, creo que de cara seguramente a la siguiente temporada, podemos ir desgranando muchos de estos artículos que sacas para tener una discusión constructiva sobre las conclusiones que sacas y sobre cómo poder aprender de alguna forma del trabajo realizado. Un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.